Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor, Buenas para que tardes, podamos licenciado. empezar con la clase del día de hoy. Gracias, chicos. Les voy a compartir pantalla del material del trabajo que vamos a analizar. Listo, chicos, ¿se puede visualizar? Sí, Lizel. Ya, chicos. Vamos a continuar con las clases del día de ayer. Pues vamos a ver la potencial eléctrico. Si queremos acercar dos cargas positivas, debemos realizar un trabajo contra las fuerzas eléctricas de repulsión entre las cargas. ¿Recuerdan cuál era por qué por qué aparecía la repulsión en las dos cargas? ¿Cuándo aparecía la repulsión? Que cuando eran dos cargas positivas. Cuando eran dos cargas del mismo signo se repelen, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparecía la repulsión. Este trabajo no depende del camino seguido para acercar las cargas, sino que solo depende de sus posiciones iniciales y finales. Decimos que el campo eléctrico es conservativo. Una vez acercadas las cargas, podríamos recuperar fácilmente el trabajo realizado. Bastaría dejarles libres y aprovechar su movimiento. Decimos que el trabajo realizado sobre las cargas al acercarlas ha aumentado su energía potencial eléctrica. La diferencia entre la energía potencial eléctrica de una carga entre el punto A y otro en el punto B es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar dicha carga de A hacia B. Usando esta expresión general podemos calcular la energía potencial eléctrica de una carga puntual en el que el campo eléctrico creado por otra carga puntual situada a una distancia. Tenemos aquí que la carga puntual en es menos que la carga puntual en B. Entonces aquí que tenemos una integración. Aquí ya entra una integral tanto de A como de B y tenemos que la fuerza por la distancia por el radio. También tenemos la integral de A y B cuando tenemos una constante y tenemos la carga uno con la carga 2 sobre el radio al cuadrado. También tenemos la unidad vectorial por la distancia por el radio. Con este trabajo no depende del camino seguido, sino que es escoger una trayectoria radial para simplificar los cálculos. Tenemos la unidad vectorial por la distancia por el radio, que es igual a la unidad vectorial por la distancia por el radio por el coseno de cero. ¿Ya? También tenemos que la carga puntual de A es menos que la carga puntual de B y es igual a una constante por la carga de uno por la carga de 2 y la integral de A y B, donde tenemos que una derivada del radio sobre el radio al cuadrado. De donde la carga puntual es igual a la constante por las dos cargas que habíamos obtenido. Estas dos cargas se multiplican a su vez sobre el radio de A, ¿no? Del punto A, menos la constante de las dos cargas que tenemos, la mayor y la menor, sobre el radio de B, donde la constante es orbitaria y depende de la elección del origen de la energía potencial, generalmente asignados al valor de cero de energía potencial a los dos puntos situados, a la distancia infinita, a la carga que crea el campo, que es infinito por lo general. Como con esta elección obtendremos que la constante es igual a cero. Y la energía potencial eléctrica resultaría que la energía potencial es igual a la constante por la carga mayor por la carga menor sobre el radio. Observa que esta expresión coincide con la que trabajamos si colocamos el punto B en el infinito y esto nos permite dar una interpretación física de energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica de una carga que es un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la carga Q desde dicho punto hasta el infinito. Lo que yo les decía, esto es infinito. Otra magnitud fundamental en la descripción del campo electrónico es la potencial eléctrica. Está representada en la energía potencial de la unidad de cargas positivas situadas en un punto de campo eléctrico. La diferencia potencial eléctrico está en un punto A y otro en un punto B. Es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico de trasladar. Permítanme un momento, chicos, por favor.
Ya, mil disculpas, chicos. ¿Dónde nos quedamos? Ah, ya. En la diferencia del potencial eléctrico entre un punto A y otro punto B es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar la unidad de carga positiva de A a B. Entonces sería que la diferencia de potencial eléctrico del punto A es menos que la del punto B y esto sería igual a una integración de A y B, donde el potencial eléctrico se multiplicaría por la distancia y por el radio. Calculamos esta diferencia en el caso del campo eléctrico creado por una carga puntual. Elegimos una trayectoria radial o rádica, que sería como la unidad vectorial por la distancia por el radio. ¿Ya? Esto a su vez nos da como resultado la distancia por el radio. Si asignamos un valor cero de potencial a los dos puntos situados a distancias infinitas de la carga, este será infinita. Entonces quedaría como que B es igual a la constante de la carga mayor sobre el radio. Observamos que esta expresión coincide con el trabajo por unidad de carga si colocamos el punto B en el infinito. De aquí deducimos la interpretación física del potencial eléctrico. El electronvoltio, una unidad que se utiliza con frecuencia en electrónica y física atómica, es el electronvoltio. No es una unidad de potencial eléctrico, sino de energía. Un electronvoltio se define como la energía que adquiere un electrón que es acelerado por la diferencia entre el potencial de un voltio. Un voltio vale igual a 1.602 por 10 a la menos 19 julios. El potencial eléctrico es un punto del espacio en el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar unidad de carga positiva desde dicho punto hasta el infinito. La unidad de potencial eléctrica y de diferencia del potencial eléctrico en el sistema internacional es el julios por culombio y recibe el nombre de voltio. Si en lugar de la unidad de carga positiva se traslada una carga eléctrica que va de A a B, al trabajo realizado por el campo eléctrico será que trabajo es igual a la carga de Q o la carga eléctrica por la voltio de A menos el voltio de B. La energía potencial eléctrica de una carga en el punto del espacio se relaciona con el potencial eléctrico en dicho punto de esta manera. El potencial eléctrico es igual a a la carga por el voltio. La determinación del campo eléctrico nos dice que hemos visto cómo hallar el campo eléctrico creando una carga puntual y que para calcular al creado por una distribución discreta de dos cargas, aplicamos el principio de superposición. Ahora bien, ¿cómo calculamos el campo eléctrico creado por una distribución continua de carga eléctrica? Primero que todo, para esto nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es el principio de superposición. ¿Cuál es el principio de superposición, chicos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el principio? ¿Qué me dice el principio de superposición? ¿Recuerdan? El principio de superposición a mí me decía que la respuesta de la suma de las fuerzas es la suma de las respuestas de las fuerzas por separado. Es lo que ayer me parece que explicaba, igual es que se ganó un punto, que decíamos que la suma de varias fuerzas es la suma total. Es algo así el principio de superposición. Ahora, ya teniendo bien en claro eso, de la misma manera que utilizamos el teorema de Gauss para determinar el campo gravitatorio de los cuerpos con cierto volumen, con una esfera maciza, este teorema nos permitirá determinar el campo eléctrico creado por distribuciones continuas de cargas con algunas simetrías sencillas. Antes de enunciar el teorema de Gauss, es necesario introducir una magnitud llamado flujo eléctrico. El flujo del campo eléctrico o flujo eléctrico a través de una superficie es una medida de número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. El cálculo del reflujo eléctrico es campo uniforme y superficie plana y el campo variable y superficie cualquiera. Definimos el vector
de superficie como un vector perpendicular a la superficie y de módulo igual del valor de una superficie. El flujo eléctrico es igual al producto escalar, ¿ya? El flujo eléctrico representa el número de líneas del campo que atraviesa la superficie, que es la proyección de la superficie en la dirección perpendicular a las líneas de campo. El componente variable es superficie cualquiera. Dividimos la superficie en pequeños elementos de infinitesimales, perdón, y por cada uno de ellos definimos su correspondiente valor superficie, perpendicular a la superficie infinitesimal y de su módulo también. El flujo total a través de la superficie se obtiene sumando todas las contribuciones. Si tengo más de dos o tres contribuciones, estas se sumarían y simplemente ese sería el flujo total. Vamos a ver un ejemplo. Determine la expresión del flujo eléctrico de una carga puntual a través de una superficie esférica de radio centrada en la carga. Recordemos que cuando era positiva salía, ¿no? Expulsaba, o sea, era hacia afuera estos movimientos. Entonces sustituimos el valor de E en la expresión del flujo eléctrico y tenemos en cuenta que sobre la esfera el valor de R es constante. Tenemos la integración de por la distancia por la longitud o también en la integración de la longitud por la constante por en este caso la carga sobre el radio al cuadrado y la unidad vectorial por la distancia por la longitud. Todos estos podemos utilizarle. En este caso vamos a reemplazarle en la fórmula y obtendríamos 4 por pi por la constante de la carga, que es igual a la carga sobre E inicial. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Está entendido? Vamos con el teorema de Gauss. Como acabamos de ver en el ejemplo 3 del flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, depende únicamente de la carga eléctrica total que hay en su interior y en el medio en que se encuentra. Este resultado se escoge en el teorema de Gauss. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta que encierra la superficie. Observa que la siguiente gráfica, al continuo intercambio de energías, la almacenada en el resorte de la transformación continua y viceversa, la energía total se mantiene constante, ¿no? No va a salir por ningún lado, es que lo que les comentaba, o sea, es como el agua. Y lo mismo pasa con la energía. Con el agua, si es que yo no tengo ninguna salida, se va a mantener en el frasco, ¿no es cierto? Aquí va a pasar lo mismo porque tiene doble límite, el uno de arriba, el otro de abajo, y simplemente llega hasta el límite específico. Tanto la una carga como la otra carga. No va a salir de ahí, por eso es puntual. Aplicamos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos permite determinar el campo eléctrico creado por distribuciones continuas de cargas con una geometría sencilla. Para ello aplicamos el teorema de Gauss sobre la superficie escogida de manera que el vector pueda expresarse con la integral. El campo creado por un plano infinito carga uniforme y el campo creado por una distribución esférica de carga exterior. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Y dándome lo que entiende, ¿ya? Tenemos una y dos. Dos personitas que me ayuden. A ver, yo mis. Ya, vamos. Campo creado por un plano infinito cargador uniformemente. El plano cargado se caracteriza por su densidad superficial de carga constante, O es igual a Q sobre S. Por simetría, las líneas de campo son paralelas entre sí y perpendiculares de plano. Elegimos como superficie de Gauss SG un paralelepípedo perpendicular al plano. Calculamos el flujo eléctrico a través del SG. Solo contribuyen al flujo eléctrico las caras paralelas al plano S1 y S2. El flujo a través de las otras caras es nulo porque E y DS son perpendiculares. Y aplicamos el teorema de Gauss. Ya. El campo eléctrico creado por un plano infinito de cargas uniforme. Gracias, Gualesca. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar todas las componentes que hemos obtenido. En este caso, aplicando el teorema de Gauss. ¿El teorema de Gauss cuál es? Es esta. Este es el teorema de Gauss. Eso es todo. Ahora el campo creado por una distribución esférica de carga exterior. Vamos con otra persona. ¿Quién me ayuda? La esfera de radio R tiene una carga Q distribuida uniformemente. Por simetría, el campo es radial y solo depende de la distancia R al centro de la esfera.
Elegimos como superficie de Gauss SG una esfera concéntrica con la distribución de carga de radio R menor a R. Mayor. Calcula el flujo eléctrico a través de SG sobre la superficie de Gauss. El campo eléctrico E tiene módulo constante y dirección paralela a DS. Aplicamos el teorema de Gauss. El campo eléctrico creado por una distribución esférica de carga en un punto exterior es el mismo que crearía una carga puntual Q situada en el centro de la esfera. Ya, igual, recordemos, ¿no? Que esta como es una carga positiva va a ir hacia afuera. Lo mismo pasa con el plano infinito, ¿no? Es atravesar este plano esperando que su carga simplemente sea expandida. Ya, lo mismo pasa acá. Tenemos las dos integraciones, sino que es más fácil, porque en esta de aquí vamos a multiplicar. En la anterior, que es el campo creado por un plano, simplemente se suma. Pero acá se multiplica. Es un poquito más facilito. Gracias, Harvey. Harvey, quisiera preguntarle. ¿Este signo hacia acá Dígame, es menor o es mayor? a ver, creo que menor, Ya, ¿no? excelente, sí, menor. Sí, Tengamos en claro que se lee de aquí desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, la puntita quiere decir que es menor. La boquita que está abierta quiere decir que es mayor. Si mi boquita está a este lado de acá, quiere decir que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Harvey es mayor que Víctor. Si está del otro lado, quiere decir que Víctor es menor que Harvey. ¿Ya? Está entendido hasta ahí, ¿verdad? Aclarado esa situación. sí, Ya, licenciada, chicos. solo que me equivoqué. Sí, no se preocupe, sino que por si acaso, porque yo también me sabía confundir, pero a raíz de que llego a la universidad recién no me confundo con esas cosas. Y son cosas mínimas que uno se debe saber. Tranquilos, chicos. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, Mm, chicos. Si es que no hay preguntas ni más dudas, pues les tengo que comunicar algo. Yo les voy a subir el día de hoy un cuestionario para lo que es los exámenes que ya se vienen, chicos. Ya hasta el día de hoy, a más tardar a la noche, yo les subo un cuestionario. Ese cuestionario para el día de mañana tiene que estar realizado con sus respuestas. ¿Ya? Recordemos que me parece que las pruebas van a empezar el 7, así que debemos de estar bien preparados. Sí les damos un tiempito para que ustedes realicen las actividades, es decir, las pruebas, pero yo quisiera que ustedes respondan de manera correcta. ¿Ya? Entonces, necesito que para el día de mañana ese cuestionario esté lleno y el día de mañana socializamos para ver si es que están bien las respuestas o no. Pero necesito que esté, además de lleno, ustedes se conecten, ¿ya? Para la socialización. Si en caso no se llegaran a conectar, chicos, yo no puedo hacer la socialización y les dejaré el cuestionario ahí, ¿ya? Entonces, chicos, necesito que se conecten a tiempo, damos un poquito de clase y de ahí vamos a socializar este tipo de cuestionarios. Eso, chicos, con respecto al día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Si no hay más preguntas, más dudas, les recuerdo que tienen actividades. Revisen, me parece que yo les puse para una horita más. No recuerdo bien cuál es el límite de la tarea, pero revisen por favor con tiempo y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao. chao, licenciada, Dios la bendiga. Gracias, Chao, chicos. profe. Igualmente. Chao, chicos. Gracias.